de una vez a la palabra, son 12:30. Mire cómo dice la palabra en el libro de Josué 24:15. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, repita conmigo, yo y mi casa, repita conmigo otra vez, yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjese que aquí Josué les pone un ultimátum al pueblo de Israel en ese tiempo. Miren, ustedes están indecisos, quieren servir a Dios, pero con las comodidades que el mundo ofrece. En los tiempos de Elías, si no mal recuerdo, en el capítulo 18-19, Primera de Reyes, capítulo 19, lo mismo hace Elías en el monte Carmelo. Les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si el Señor verdaderamente es el Dios Todopoderoso, ¿por qué no le sirven? O si Baal es Dios, ¿por qué no le sirven? En otras palabras, Elías les estaba diciendo: no se vale la mitad. Porque Jesús nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Tienes que ser o de un lado o del otro. Lo mismo pasó en los tiempos de los profetas menores. Decía que el pueblo de Israel estaba en el valle de la decisión: si sirvo a Dios o no sirvo a Dios, si le obedezco o no le obedezco, si voy a los cultos o no voy a los cultos. Jesús mismo vuelve a confrontar al pueblo ahí en Jerusalén, porque les dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise unir a mí para que me sirvan a mí, para que crean en mí, para que su esperanza esté en mí, para que la fe esté en mí, pero no han querido, ¿verdad? Y ahora es el trabajo del Espíritu Santo, hacernos ir en un mismo camino, en una misma visión. Porque escrito está que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos guiará. Pero la pregunta es: ¿para dónde queremos ir nosotros? En este verso, Josué tomó la decisión de decir: no importa si el hermano va, no importa si el hermano sirve o no sirve, no importa si el hermano coopera o no coopera, pero yo y mi casa sí lo vamos a hacer. Le vuelvo a preguntar: ¿usted de cuáles? ¿De los que nada más ven cómo pasan los vencedores, cómo pasan los que Dios bendice, cómo pasan los que luchan, los que vencen, los que son recompensados? ¿O son de los que dicen: con esto que tengo, con esto que creo que tengo, con esto que tengo que soy, sé que puedo lograrlo porque Dios va a ir conmigo, porque Dios está de mi lado, porque sé que Dios no me va a dejar y desamparar? Entonces esa es la pregunta para empezar. ¿Qué tipo de casa es la que usted tiene en este momento? ¿Qué tipo de casa es en la que vivo? A ver, vamos a empezar desde ahí. Hagamos un paréntesis o una pausa. ¿Qué tipo de casa es en la que vivo? Para empezar, nosotros como cabeza, ¿es una casa que sirve a Dios? A ver, meditemos tantito. Y vamos a empezar por el hogar, porque aquí nuestro pastor nos ha enseñado que nuestra congregación como padres de familia es nuestra casa. Nuestra congregación es nuestra esposa y nuestros hijos. Padres de familia, en nuestra casa servimos al Señor con la amabilidad, con la enseñanza, con la paciencia, con la tolerancia, para saber educar, rectificar y enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Porque cuando nos llamen ahí arriba, es lo primero que nos van a pedir cuentas. A ver, tú como padre de familia, como varón de hogar, ¿qué hiciste con la esposa y con los hijos que te di? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque aquí nos han enseñado, aquí yo he sido testigo de que el pastor nos ha dicho que nuestra congregación, nuestra iglesia es nuestro hogar. Entonces el Señor nos vuelve a preguntar: ¿qué tipo de casa es en la que vivo en este momento? ¿Estoy sirviendo a mi esposa como hija de Dios? ¿Estoy tratando a mi esposa como pequeña de Dios, como amada de Dios? ¿Estoy sirviendo a mis hijos como herencia de Dios? ¿O tenemos la enseñanza de nuestros abuelitos a golpes, con la vara, con la cuarta,
con la chancla, con el cable de la plancha. A ver, platíqueme. Porque cuando estamos contentos, cuando salimos de aquí, pues salimos con el espíritu, salimos renovados. Pero como que por ahí, por el miércoles o jueves, ya la naturaleza humana quiere salir porque no viene al culto, o no venimos, dijo el otro, ¿verdad? Y vienen de esas enseñanzas. Hoy en día, esposo, esposa, hijos, estamos sirviendo en la casa de Dios, porque Josué dijo: yo y mi casa vamos a servir en la casa del Señor, y vamos a servir en este hogar como si el Señor fuera dueño de esta casa. Porque a veces cuando oramos, eso pasa por allá por mi pueblo, ¿verdad? Sí oramos y bendecimos los alimentos, pero se nos olvida decirle al Señor: siéntate aquí con nosotros, para que no haya gritos, para que no se avienten las tortillas. Porque déjeme decirle que yo me acuerdo que cuando iba a la casa de mi abuelito, parece que mi abuelita jugaba rayuela. Desde la estufa hasta la mesa aventaba las tortillas, y tenía tino, porque bien que la atinaba. Pero ella no es la casa de Dios, ¿verdad? Porque no hay respeto. De igual manera, ¿cuántas veces todavía el esposo o la esposa, quien le toque levantar y lavar los trastes, no acaba? Y el afán ya está levantando todo. Todavía no acaba el esposo o la esposa, y ya está, ya quiere, porque ya tiene que irse a orar, me imagino, o a leer la palabra, o a estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero volvemos a preguntar: ¿en casita se sirve al Señor? Como padres de familia, como madres de familia, ¿estamos enseñando a nuestros hijos que sirvan a Dios obedeciendo a los padres? ¿Qué tipo de casa es la que estoy construyendo? Como decía el hermano José Alfredo Jiménez, a lo mejor muchos venimos de un mundo raro, ¿verdad? Donde había desorden, donde había machismo, donde había matriarcado, donde era un desorden. Pero ahora, ¿qué tipo de casa estamos construyendo con la palabra de Dios? ¿La estamos edificando con la palabra de Dios, con los consejos? ¿O la estamos edificando con las tradiciones, con las costumbres, con la educación que hemos venido viendo de nuestros abuelos a nuestros padres? A ver, platíqueme. ¿Cómo la estamos construyendo? Porque según cómo la construyamos, Jesucristo dio una enseñanza. El caminar del cristiano, o en el caminar del cristiano en la familia, van a venir vientos, tormentas, ríos, tempestades. Y si esa casa no está construida en el fundamento que es la palabra de Dios, va a haber pérdidas, va a haber desuniones, va a haber divorcios. Los padres van a maltratar a los hijos a los padres. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto o hemos experimentado en nuestras familias, con nuestros familiares, cuando visitamos a alguien, que el quien manda en casa son los hijos? Y no están sirviendo a Dios, sino están sirviendo al enemigo. Y los padres están apoyando esa enseñanza porque no ponen un alto, ¿verdad? Hay palabras ofensivas, hay palabras que hieren, hay palabras que matan, tanto de los hijos hacia los padres como de los padres hacia los hijos. Hay palabras que atan, que amarran. Y esas palabras que atan y amarran, de eso depende el futuro de nuestros hijos. Por eso es muy importante los nombres, como nos ha enseñado el pastor. Los nombres son muy importantes, porque cada vez que se le dice el nombre al niño o a la niña, es la identidad que queremos que tengan cuando sean adultos, o es la identidad con que se están formando desde pequeñitos, porque escrito está: instruye al niño en mi camino, para cuando sea grande o adulto, ¿qué? No se aparte. Pero ahí es donde entran los sentimientos. Ay, es que está chiquito, no me diga que no. Ay, pobrecito, es que no sabe. Y estamos en lo correcto, no sabe, pero tiene que venir la corrección, y a muchas veces hasta la disciplina cuando son pequeñitos. ¿Por qué? Porque un infante, menos de 7 años, de 6 años, según la inocencia, según el entorno, según el medio ambiente en el que viva, se le puede disciplinar, se le puede castigar, y a lo mejor hasta un manacito, una nalgadita. ¿Por qué a esa edad? Porque tal vez en segundos él ya se olvidó, porque no guarda rencor, no guarda odio, pero sí va a tener presente esa disciplina.
Entonces, ¿qué tipo de casa es la que estamos construyendo nosotros como padres de familia? Porque todos podemos hablar. El enemigo le da el poder del hablar a mucha gente con tal de llevarlos fuera de la sana doctrina. Aún usa gente dentro del cuerpo de Cristo para endulzar el oído, para hacerlo sentir o hacerme sentir que estamos bien, que no necesitamos obedecer todo lo que nos enseña la palabra, que sí se puede. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres de familia? Nos estamos esforzando para que nuestra esposa y nuestros hijos sirvan al Señor desde casita con una buena actitud, con una buena sujeción, con una buena obediencia, respetando, nosotros amando a nuestras esposas, procurando el bien a nuestros hijos, buscando la manera de no hacerlos enojar. Porque, a ver, no me diga que nada más yo hago enojar a mis hijos, porque nosotros los conocemos y sabemos cómo diciéndoles de tal manera se molestan, cómo no haciéndoles tal vez la comida de una cierta manera se molestan y lo demás, ¿verdad? Pero aquí el punto es, ¿qué tipo de casa ahora que tengo el conocimiento de la palabra de Dios estoy construyendo? Porque lo que hoy vean nuestros hijos en nuestro hogar, eso va a forjar su vida en su matrimonio. Nosotros oramos, suplicamos para que ellos no pasen los mismos problemas que pasamos nosotros, las carencias, los pleitos, los gritos, la falta de respeto, pero también lo ven con nuestro ejemplo o nada más con palabras. Y la última pregunta es, ¿qué tipo de casa es la que ya tengo? Porque todos podemos decir, bendecida. ¿Qué tipo de casa tiene usted, hermano? No me diga que le comieron la lengua a los ratones, porque le voy a decir al pastor que me ayude a orar, pues escrito está que para el que cree todo es posible y pueden hablar, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tipo de casa es la que tenemos? Porque esto es muy importante. Sí, es muy importante un servicio aquí en la casa de Dios, porque para eso nos llamó el Señor. Cuando nosotros estábamos sin Cristo o sin el conocimiento, nosotros le servíamos al enemigo allá afuera, cooperando para esto, ayudando para esto, que sabíamos que iba en contra de la palabra de Dios y no nos dolía. Sí teníamos tiempo, sí nos esforzábamos, no importaba que estuviéramos cansados, que no hubiera dinero, que tuviéramos tantos compromisos, apoyábamos, ayudábamos, íbamos, marchábamos, de todo. Es lo mismo que Dios espera y aún más, porque el Señor se merece más de eso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios se merece lo mejor de nosotros? De nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo. Y no hablo de cantidad, hablo de calidad. Aunque pareciera ser, y a lo mejor en algunas aplica la cantidad también, pero Dios lo que busca es que cada cosa que hagamos para Él sea de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunos ejemplos de algunas casas en la palabra de Dios para compaginarnos o para que el Señor nos redarguya, porque hasta que no viene la palabra de Dios y la palabra no nos confronta, no podemos decir, sí, yo soy ese, yo soy ese. ¿Cuántos dicen amén? Y recuerde, la palabra de Dios no es para señalar, no es para juzgar. Yo no estoy aquí para eso, sino para que la palabra a través del Espíritu Santo, Él te diga, así te estás comportando, así me estoy comportando, necesitas un cambio, necesitas quitar ese obstáculo, necesitas quitar ese tropiezo para que la bendición que yo tengo para ti caiga. ¿Cuántos dicen amén? Dice Génesis 3, 11 y 13. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Mire este tipo de casa. ¿Qué tipo será esta casa? De que se les dice, oye, ¿por qué pasa esto? Y yo no fui, fue Tete. Entonces, ¿cuántas veces en la casita no es la casa de Dios?
sino es casa de culpas. Porque le preguntan, a ver, ¿quién dejó estos trastes aquí? ¿Quién me tiró la sopa? No, yo no fui. Fue tu hija que no puso bien los trastes. A ver, ¿por qué dejaste que nuestro niño nos deje llegar hasta este tiempo? Mira qué horas son. Pues es que es tu culpa. Cuando yo quiero reprenderla, tú le dices, no le digas nada, mi pequeña, mi pequeño. ¿Y puras qué? O nada más pasa en mi casa. En vez de que digamos, tienes razón, esposo, tienes razón, esposa, mira, creo que hemos actuado de una manera incorrecta, pero ahora no es tiempo de echar culpas, porque es muy fácil echar culpas. Adán dijo, no, pues es que la mujer, no, pues es que la serpiente. En vez de decir, sí es cierto, yo fui, mira, me equivoqué. Tener esa humildad para decir, sí es cierto, tienes razón, yo me equivoqué, he estado consintiendo, la he estado consintiendo, no he querido hacer las cosas, pero sabes qué, bueno, ahora quiero entender, ahora quiero hacerlo diferente, ahora sé que Dios nos va a dar la capacidad y la habilidad para rectificar esto. Reconozco mi error, perdóname, y ahora vamos a ver qué hacemos. Ya no es momento de echar culpas, porque si empezamos a echar culpas, siempre vamos a tener una excusa y no vamos a poder rectificar el error o los errores que hay en casita. Porque esto fue lo que pasó aquí en la casa de Adán. La mujer que me diste, la serpiente, es que es tu culpa, es que tú no me haces caso, es que te hablo y no pones atención, es que ya te dije 2 veces. Recuerdo que cuando mi esposa y yo estuvimos pasando un proceso difícil, llegó el momento en que me dijo, es que ya me cansé, es que tú nada más como que siento que te estás burlando de mí. ¿Por qué? Porque yo te digo y te digo y te digo, y pareciera ser que te entra por un oído y te entra por el otro. Y yo fui sincero y le dije, mira, no es que me esté burlando de ti, pero desafortunadamente, y no es justificación, vengo viciado, no puedo, se me olvida. Mira, te pido por el amor que tú me tienes a mí, que por ese amor, si necesitas repetírmelo un mes más, un medio año más o un año más, por favor repítemelo. Va a llegar el momento que con la ayuda de Dios y tu esfuerzo lo voy a recordar y voy a empezar a cambiar. Pero no fue fácil, porque viene la desesperación, viene el enojo, viene el coraje, el estrés, las preocupaciones, las deudas, todo, y vienen los pleitos. Pero este camino es de valientes, ¿cuántos dicen amén? Este camino es de valientes, ¿cuántos dicen amén? Porque los que se esfuerzan alcanzan la bendición y serán benditos, y sus generaciones serán benditas. Porque este camino no es para cobardes. Porque la Biblia dice ahí en Apocalipsis 22, no recuerdo, 12, 16, 18, dice, da una lista de personas que no van a entrar en el reino de los cielos, y quien encabeza esa lista son los cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces yo le dije, mira, yo tengo el valor para decirte y ser humilde de decir, mira, no puedo, ayúdame. Pero también, por favor, trata de ser valiente y de esforzarte y para no pelear, para no molestar a los demás, y recuérdame, por favor. Y los primeros días, pues sí es difícil, muy difícil, diría yo, ¿verdad? Pero conforme nos vamos esforzando, conforme vamos recordando, vamos repitiendo, porque esa fue otra, mira, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a tener que repetir. Tengo que actuar de tal manera cuando pase esto, aunque ya te lo haya dicho y ya hasta perdí la cuenta de cuántos. Porque es un trabajo de equipo, es un trabajo de esfuerzo, porque mi esposa y yo caímos en cuenta, reconocemos y hemos tomado la decisión de servir a Dios en nuestra casita con nuestra actitud, con nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces ya no hay tiempo de culpas. Hace ratito el Señor nos dijo, miren, ustedes han pecado contra mí, yo peco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Todos pecamos, pero el Señor es grande en misericordia y nos perdona. Pero también, así como Él nos perdona y como Él hace su parte, Él quiere que ese perdón esté en nuestro corazón para que nos haga decir, no, me tengo que esforzar,
el Señor está haciendo su parte y me está perdonando, está cerrando puertas con ese perdón, me está protegiendo, está impidiendo que con ese amor y ese perdón cosas desagradables no vengan a mí. Entonces mi parte es servir a Dios en mi casa, obedeciendo, siendo un buen ejemplo, santificándome, apartándome para su servicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Entonces fíjese, otras de las características de lo que pasa en esta casa donde no se está atento a lo que se enseña, porque la casa era de Adán y Eva, y llegó la serpiente y empezó a poner una doctrina, o fue en contra de la doctrina de Dios, con que Dios ha dicho. Usted sabe si a su esposa, a su esposo, a sus hijos en la escuela le han dicho, con que ahí donde te congregas dicen que no venimos de la evolución, con que ahí donde tú te congregas o donde te llevan tus papás te han enseñado que las fiestas donde se hace esto y esto es malo. ¿Sabemos lo que les dicen a nuestros hijos en la escuela? Luchamos para debatir, o no debatir, sino para enseñarles lo que la palabra dice, porque aquí en la casa de Adán no se estuvo atento cuando la serpiente vino a enseñar una doctrina diferente. ¿Y cómo empezó a entrar esa doctrina en la casa de Adán? Con la duda. ¿Cuándo fue la última vez, padres o esposos, que le dijimos a nuestras esposas, ¿tienes alguna duda sobre la vida, sobre lo que se enseñó hoy? Hijo, de lo que te han enseñado en la escuela, cuando te doy permiso de ir con tus amigos o en las conversaciones que tienes por medio del celular, ¿te han platicado algo que te ha dejado en duda la palabra de Dios? Porque si no lo hacemos, la serpiente, la duda, el enemigo va a entrar por ahí y al rato ya no van a querer obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tantas cosas que hoy en día se están promoviendo, que se están saliendo, y las que faltan, porque esto todavía no tiene fin, y las que faltan. Y si nosotros no tenemos la enseñanza, el conocimiento de la palabra de Dios con bases bíblicas, que sepamos, mira hijo, la Biblia dice así, va a ser fácil que nosotros y nuestros hijos sean engañados. Solamente con que ellos vean, ellos pueden adquirir cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de actitud, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar, pero de una manera mansa, de una manera comprensible, porque por cuanto a nosotros pareciera ser que nos golpean, nos dan donde más nos duele. Cuando vemos a nuestros seres queridos hacer algo que va en contra de Dios, nos molesta y nos hierve la sangre. Tenemos que tener el dominio propio y la mansedumbre de buscar el tiempo correcto y decirle, a ver, ven, quiero hablar contigo. Porque la naturaleza humana luego quiere gritar, deja de estar haciendo eso. ¿Quién te enseñó eso? Mírala, ya te vi, ahorita vas a ver. ¿Verdad? Y ahí ya nosotros mismos estamos poniendo tropiezos u obstáculos para llamar su atención. Ya estamos inculcando miedo o temor, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado y ser pacientes tanto con la esposa, con el esposo, con los niños. A ver, ven, quiero platicar contigo. La otra vez te vi haciendo esto, te vi platicar. ¿Quién te lo enseñó? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué piensas tú de eso? Y escucharlos, porque esa es otra. A veces no sabemos escuchar a nuestros pequeños, a nuestra esposa. A ver, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Y tú cómo ves que Dios, cómo crees que Dios lo pueda ver? Ah, mira, ya te escuché, ya vi tus puntos, ya vi cómo lo recibiste, ahora te voy a enseñar. Escúchame, ponme atención. Y si no entendió, pues otra vez. Y si no, pues hay que dejarlos descansar y otra vez. ¿Pero qué? Cimentarlos en la palabra de Dios, porque el enemigo sabe que tiene poco tiempo y está buscando todas las maneras para arrastrar a nuestros hijos y hasta nosotros. Entonces debemos de tener cuidado. Nuestra casa no tiene que ser una casa
donde no se esté atento qué es lo que se enseña, qué es lo que se habla, qué es lo que se comunica, qué es lo que se textea. También es una casa desnuda, sin la cobertura de la palabra de Dios y sin Dios, porque cuando el Señor vino a Adán, le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Me imagino que todos los que estamos aquí ya dedicaron la casa o su hogar, su trabajo a Dios, ¿verdad? Señor, mira, sí, aquí vivimos, aquí pago renta, esta es casa propia, pero esta casa la dedicamos a ti, Señor. En esta casa es consagrada solamente para que tu presencia habite, para que tu doctrina habite y para honrarte a ti. ¿Verdad que sí? Ya todos dedicamos nuestra casa a Dios. A ver, levante su mano. ¿Quién ha dedicado su casa a Dios? Que le haya dicho: mira, Señor, esta casa sí vivo aquí, sí rento, pero te la entrego, te la dedico. Quiero que tu presencia, así como en el desierto, la nube no se aparte. Y si no lo ha hecho, mire, el pastor con mucho gusto va a ir a su casa, va a ungir con aceite y la va a consagrar. ¿Para qué? Para que esté bajo esa protección. Pero también, a ver, este comentario, este horario, esta actitud no van de acuerdo a la palabra de Dios, porque aquí quien reina y quien vive es el Señor, es el Espíritu Santo. Sí, aquí tu padre o tu mamá y yo, aquí somos los líderes o las cabezas o quien mandamos, pero sobre nosotros está el Espíritu Santo, y esta casa, por cuanto la cubre el Espíritu Santo, no se hacen cosas que se le falte el respeto, y de esta manera en cómo tratas a tu hermanito, o esta manera en cómo le hablas a tu madre, o cómo le tuerces la boca a tu padre, no está bien. Tenemos que mantener que el Espíritu Santo esté protegiendo este hogar, porque los tiempos son difíciles. Dice la palabra de Dios en un salmo que la palabra es escudo a aquellos que la temen. Entonces, si nosotros tememos al Señor, tememos su palabra, la ponemos por práctica, enseñamos a nuestros hijos, ese lugar va a estar sellado por el Espíritu Santo. Y no importa lo que se levante: delincuencia, enfermedad, pandemias, pestes destructoras, terror nocturno, no importa quién esté alrededor, allí va a estar el ángel de Jehová, porque escrito está que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, que temen su palabra, que lo obedecen y los defiende. No vamos a tener temor de salir en las madrugadas, en la noche, claro que solo por algo delicado o emergente, ¿verdad? Pero no importa que salgamos a las 5 o 6 de la mañana, tal vez nuestros ojos no puedan ver, pero hay un ser blanco que nos está cuidando. Nuestros hijos podrán irse solos y podrán tomar transporte, pero de igual manera hay un ser de vestiduras blancas que los va cuidando. No importa que haya delincuencia, no importa que en el lugar donde usted esté sea registrada con la delincuencia más alta, no importa. Un ángel o un ser con vestiduras blancas está con usted, que lo está cuidando y lo está protegiendo. ¿Y todo por qué? Porque usted tiene la cobertura de Dios. ¿Y por qué tenemos la cobertura de Dios? Porque amamos y tememos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? También la casa de Adán, pues, es la casa donde se endulza el oído, porque Eva se dejó intrigar, se dejó dominar por lo que escuchó, y a través de lo que escuchó entró a su pensamiento, entró a su corazón, y cuando vio la primera oportunidad para tomar el fruto, ¿qué fue lo que hizo? Lo tomó. Ahora yo le pregunto, ¿qué es lo que usted está dejando entrar por sus oídos, por sus ojos, por su olfato, por su tacto y por su gusto? Porque eso que usted está dejando entrar es lo que está llenando su mente, y es lo que va a llenar su corazón. Y en cuanto usted vea algo que ya está en su corazón, usted va a correr, o usted va a ser propenso a tomarlo, o a caer, o a desviarse sobre ello. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos dejando entrar por nuestros 5 sentidos. Y de igual manera, fue una casa con mala comunicación, porque esto era delicado, y aún las cosas que no parezcan delicadas, que pueden
influenciar en mi hogar, en mi familia, en el ministerio, en mi congregación, las tengo que platicar con mi esposa y mi esposa conmigo. Por eso en el principio Dios dijo, aquí está la mujer, ella te va a ayudar, con ella vas a ser uno. Lo que tú no puedas ver, lo que tú no puedas pensar, lo que tú no puedas sentir, ella va a poder. Por eso la pongo a tu lado. Aquí lo que tuvo que hacer Eva: oye, esposo, ¿qué crees? La serpiente vino y me dijo esto, esto y esto y esto y esto. ¿Tú qué dices? Aunque no me digan amén, a la Biblia le parecen amén, porque cuántas veces viene el vendedor, vienen a comprometerlo para que entre en un grupo de préstamos, para que se embarque con algo, y llega el esposo o llega la esposa: ¿qué crees, amor? Vinieron y me dijeron esto y esto y les dije que sí. ¿Tú qué dices? Pues ¿qué quieres que diga? Pues si tú ya dijiste que sí. O nomás me pasa a mí, ¿verdad que no? Entonces tenemos que tener una casa con buena comunicación. Por eso cuando Dios unió al hombre y a la mujer, le dijo: ya no serán ¿qué? Dos, sino uno, ¿verdad? La esposa está para avisarnos. Sé que a lo mejor en algunas ocasiones el hombre va a tener que tomar decisiones que a lo mejor a la esposa no le van a agradar, no le van a gustar, pero la esposa debe de estar ahí. Bueno, mira, no me gusta porque puede pasar esto y esto, pero si tú ya lo decidiste, en el nombre de Jesús vamos a hacerlo. Pero tiene que haber esa comunicación para que la serpiente no entre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de casa. Éxodo capítulo 1 verso 11 dice: y les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas, y así se edificaron para Faraón las ciudades, almacenes de Pitón y de Ramesés o Ramsés, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces mire, aquí Faraón les ponía trabajos forzados. Entonces, ¿cuántas casas hay así? Con trabajos forzados, con trabajos abrumados y esclavizados en casa. No dejan salir a la esposa ni a la tienda, no dejan salir a los hijos ni a darse una vuelta a la esquina, los tienen en casita, como dice la canción, encerrados con 3 candados y remachada la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas casas o en cuántas casas en la casa, en la congregación, la mujer es esclavizada? El hombre se va a trabajar, llega, y todavía que llega: apúrate, quiero esto, te faltó esto, y apúrale porque quiero que me vengas a sobar los pies. Casa de Faraón, no le quiere dar chance a nada. Espérate, mi amor, mira, todavía me falta lavar esto y esto. Pues apúrate porque ya quiero que vengas conmigo. Quiero que estés aquí conmigo, te quiero hacer piojito. Casa de Faraón, en vez de que, a ver, mi amor, ¿qué te falta? ¿Qué te parece? Vamos a dividirnos. Yo vengo cansado, me duele la cabeza por el tráfico, 2 horas de camino, pero sé que tú también has estado aquí desde que te levantaste. Sé que te levantaste, me hiciste mi té, me hiciste mi desayuno, me pusiste mi lunch, los niños, el trabajo, la ropa, la casa, si hay mascotas las limpiaste. Entonces no es justo. Vamos a repartirnos el trabajo, ya que llegué yo a casita, para que justo nos vayamos a descansar y podamos leer la Biblia. Vamos a ver la tele, dijo el otro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero qué? No debe de ser casa de Faraón. A ver, hijo, ya hiciste tu tarea, ya hiciste tu cuarto, tus responsabilidades. Tienes 30 minutos, tienes 1 hora, depende, para hacer lo que a ti te gusta. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que te acompañe aquí a dar una vuelta? ¿Quieres que vayamos a algún lado? Pero ¿cuántas veces nada más? En algunos lugares, aquí no, que quede claro. En algunos hogares, no has acabado, no obedeciste, no hiciste esto, no sales. El próximo año hablamos, a ver cómo te va. ¿Verdad que sí sabes? Ya te reíste, ¿verdad? Entonces, nuestra casa no debe de ser casa de Faraón, donde haya trabajos forzados. Tenemos que repartirnos la carga. Cuando Esaú vino a Jacob, le dijo: ay, vente, vámonos, hay que nos alcancen los criados, el ganado y todo. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob? Adelántate tú, hermano. Es que yo traigo
ovejas recién paridas y mujeres y niños, y tengo que ir al paso con ellos para que no mueran. ¿Y cuántas veces como padre o como madre o como padres, nuestros hijos están muertos espiritualmente, están muertos en los sentimientos, en sus planes, en sus deseos, en sus anhelos, porque nosotros no comprendemos el paso en el cual nosotros tenemos que llevarlos? ¿Verdad que sí? Pero para eso viene la palabra, para recordarnos, porque ya lo sabemos, para recordarnos y empezar de nuevo. Creo yo que una de las maneras o formas o de las cuales el Señor hizo el sol y la luna y un día nuevo es para tener nuevas oportunidades y decir: ayer fallé en esta área, ayer fallé en esta actitud, ayer fallé con los gritos, ayer fallé con la falta de tolerancia, pero hoy en este nuevo día tengo una nueva oportunidad para empezar diferente y lo voy a hacer diferente. Ahora, si necesito no abrir la boca para agredir, para marcar o para que de mi boca salga una palabra que va a marcar a mi ser querido, mejor no lo voy a hacer, ¿verdad? Así como nos han dicho aquí, cuando veo que está enojada, mejor que bandera blanca y retirada. Lo mismo también hago yo, ¿verdad? ¿Para qué buscar más? ¿Para qué buscar más? Entonces, fíjese, nuestra casa debe de ser casa que sirva al Señor, no casa de faraón, donde haya trabajos forzados o que haya gente abrumada con las cargas que dejamos. Esposo, ¿me das permiso de ir a hablar con la hermana o ir a su casa a tomar? Claro que sí. Nomás termina de lavar los trastes, barre, trapea, saca al perro a darle el paseo, vete al mercado, ve al súper, y cuando termines vas. Hermano bendito, pues no va a acabar, ¿verdad? O a lo mejor va a acabar pero bien cansada, y todavía cuando lleguemos vamos a querer que nos atienda, ¿verdad? Entonces, que sea la casa de Dios y no la casa de Faraón. Dice que ahí les puso trabajos cargados porque estaban haciendo Dios dos ciudades, y la primera ciudad era la ciudad Pitón, que significa casa de Atum, y la casa de Atum era una deidad egipcia y se identifica con centros de almacenamiento cerca del este del delta del Nilo, conocido como ciudades de tesoro o almacenamiento. Mire cuántas veces y cuántas casas hay así, casas de Faraón. Oye, mi amor, mira, ya la cama parece hamaca, ya como que es tiempo de comprar otra, ¿no? No, tenemos que juntar cierta cantidad y ya después de eso, ¿qué? Te la compro. Casa de almacenamiento, no ve las necesidades del esposo, de la esposa. Ya la estufa ya no le sirven 2, 3 parrillas, espérame otros 2 años y te la compro. Mira los zapatitos, mira ya casi se les ve ahí la suela, ya casi, mi amor, ya casi junto la cantidad a la cual me propuse. Casa de Faraón. Dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 18-21, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le dé unos consejos a aquellos que tienen la vista en la lana. A los ricos de este siglo manda que no pongan sus esperanzas en el dinero, sino en el Señor Dios Todopoderoso, quien creó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos almacenando y estamos descuidando las necesidades de nuestro hogar, casa de Faraón y no casa de Dios, ¿verdad? Atum es una de las deidades primordiales más importantes de la mitología egipcia, considerado el Dios creador y el ser completo o la perfección. ¿Qué quiero decir con esto? No, mi amor, mira, vamos a guardar. Yo sé que sí le tenemos que dar a Dios, yo sé que tenemos que apoyar, pero para la otra, yo sé lo que te digo, hazme caso, porque era lo que hacía este Dios. Se consideraba Dios creador y el ser más completo y la perfección. Lo que te digo está bien, no está mal, sí, vamos a esperarnos, luego apoyamos.
luego damos. Vamos a hacer primero lo que tengo ganas. ¿O solamente me ha pasado a mí? Fíjese que la otra ciudad era la otra ciudad llamada Ramsés. Ra ha nacido, que es lo que significa, o engendrado por Ra. Ra era el dios del sol en la mitología egipcia. Quiero agarrar la figura del tabernáculo para transmitir algo. Dice la Biblia que el tabernáculo estaba separado en 3 partes, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? El atrio. La segunda, el lugar santo. Y la tercera, pues fíjese que en el único lugar donde daba el sol era en el atrio. Y sabemos que el sol es figura de Jesús, porque Él es el sol de justicia. Pero por el otro lado, el sol es figura del razonamiento. Entonces, cuando una casa no es la casa de Dios, sino casa de Faraón, es porque todo lo razona. Hermano, venga, Dios lo quiere bendecir. Hemos estado orando por usted y Dios le quiere dar la sanidad. Dios le quiere dar la solución de ese problema. Dios quiere rectificar este familiar. Pero cuando se le da el consejo, por cuanto es casa de Faraón, luego el sol. ¿Será que solamente con una oración irá a cambiar mi familiar? ¿Será que solamente por venir a la casa de Dios y decirle al pastor: pastor, tengo esto me está matando, esto lo estoy cargando desde hace mucho tiempo, esto lo he callado? ¿Será que solamente con confesárselo al pastor y decirle que él ore por mí, seré libre? Luego, ¿qué es lo que llega? El razonamiento. Entonces, si está pasando eso, es porque estamos en casa de Faraón. Razonamos todo. Le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted cree que Dios puede hacer lo que Él quiere? ¿Usted cree que para Dios hay algo imposible? ¿Podrá hacer Dios todo lo que le plazca? Y eso lo hace a través de la fe que hay en usted, a través de la fe a su palabra. La palabra dice que para el que cree, todo es posible. Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 que no había nada nuevo debajo de ¿qué? Del sol. Y a veces así nos pasa. Cuando nosotros estamos debajo del sol, debajo del razonamiento, no vamos a ver nada nuevo, porque el razonamiento, la incertidumbre, la incredulidad son obstáculos para que la fe se manifieste en alguna necesidad. No razonemos, creamos. Cuando el Señor ponga en algún hermano, en el pastor, en la pastora, una palabra, usted créala, porque ahí está su bendición, allí está mi bendición. ¿Cuántos dicen amén? No estemos en la casa de Faraón razonando, no estemos en la casa de Faraón, o que no sea nuestra casa como la casa de Faraón, con trabajos forzados, abrumando a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, sino que sea una casa de libertad. La palabra dice que el Señor nos llamó a libertad y que permanezcamos en esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otro tipo de casa. Isaías 38:5 dice: ve y di a Ezequías: así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí añadiré 15 años a tus días. Mire, la gente de allá afuera que no tiene el conocimiento a veces dice cosas feas en contra de nuestro Dios. Si Dios existiere, ¿por qué tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Si Dios existe, ¿por qué permite lo otro? Pero aquí podemos ver una gran misericordia de parte de Dios a aquel que cree en su palabra. El rey Ezequías estuvo a punto de morir, porque la palabra dice que Isaías recibió el mensaje para ir del rey Ezequías, y le dijo: ve y dile a Ezequías que ordene su casa, hablando de casas, porque va a morir. Si en este momento el Señor dijere: vengo a visitar tu casa, porque depende de cómo esté tu casa, te voy a bendecir o te voy a tomar cuentas, ¿cómo la encontraría?
casa de gritos, casa de murmuraciones, casa de pleitos, casa de rencores, casa de odios, casa de venganza. Porque Jesucristo dijo: mi casa será llamada casa de ¿qué? ¿Será que si el Señor viniera hoy a nuestra casita, encontraría una casa de oración? ¿O la encontraría como cueva de ladrones, donde se le roba el respeto, donde se le roba el temor, donde se le roba la obediencia? Pero bueno, aquí nosotros podemos ver la misericordia de Dios sobre el rey Ezequías. Ezequías ordena tu casa, porque vas a morir. Y al recibir esa noticia, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Dice la Biblia que lloró amargamente y que le dijo al Señor: Dios, mira, yo he creído en ti, me he esforzado para obedecer tu palabra, por favor ten misericordia. Y como el Señor no es deudor de nadie, rápidamente le dijo al profeta Isaías, cuando él iba en el patio: ve y regrésate y dile que yo no le debo a nadie, y por esa honra, por esa obediencia, por ese temor que él me ha tenido, le voy a añadir 15 años. ¿No es hermoso, hermano? Por eso todo lo que usted hace aquí en la casa de Dios, en su casa, cuando usted aporta, cuando usted demuestra tolerancia, paciencia, misericordia, benignidad con los suyos y con el prójimo, usted está sirviendo a Dios. Pero aquí vamos a ver el punto o el tipo de casa de Ezequías. Número 1, Dios en su gran misericordia le mostró amor y le dio 15 años de vida, así como a nosotros. ¿Cuántos hemos estado enfermos con cosas graves? ¿Cuántos de nuestros familiares han estado en situaciones que dependen de la vida o de la muerte de un hilo? Y Dios los ha sanado, así como a Ezequías. Pero ¿sabe cuál fue la reacción de Ezequías? Que él no supo aprovechar la misericordia de Dios sobre su vida. Yo no sé cuántos conozcan la vida de Ezequías después de que él recibió estos 15 años de vida. Él fomentó el ocultismo, él fomentó la idolatría, él fue orgulloso, fue vanaglorioso, fue soberbio. Después de recibir la misericordia de Dios, cuando se le añadieron 15 años más. Ahora, Dios nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros, a mí primero. ¿Aprovechamos la misericordia de Dios al darnos más vida, al ayudarnos a resolver los problemas, al ayudarnos a salir de la enfermedad, de las deudas? ¿Aprovechamos para servirle, para consagrarnos, para ser agradecidos? ¿O somos lo contrario? Mal agradecemos, no venimos, nos olvidamos, no lo tenemos presente, no lo respetamos, le damos la espalda, a veces con nuestras palabras, a decir hacer que pisoteamos su sangre? ¿Qué tipo de casa es la que yo estoy construyendo para mí y para familia? Casa donde se aprovecha la misericordia de Dios en una sanidad, en la solución de un problema, para decirle a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestra esposa que no han creído: mira esposo, mira esposa, mira hijo, miren, el Señor me ayudó, el Señor me solucionó este problema del cual no tenía salida. ¿Cómo no voy a alabarlo? ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a rendirle? O ya que se resolvió el problema, nos olvidamos de él y ni gracia le damos. Porque eso fue lo que pasó en la casa de este rey. No supo aprovechar la misericordia de Dios sobre su vida. En vez de que fuera humilde, en vez de que reconociera que todo venía de la mano de Dios y que gracias a él tenía vida y tenía ese reinado y estaba bajo su protección, él fue orgulloso y presumido, y cuando vinieron a visitarlo, él enseñó todos los tesoros del templo. Y por cuanto él enseñó todos los tesoros del templo, se levantaron contra él, lo derrotaron y lo llevaron cautivo. A ver, pregúntele al que tiene a su lado y dígale: del 1 al 10, ¿en dónde tienes el orgullo? A ver, pregúntale. Del 1 al 10, ¿qué tan presumido eres?
Porque la palabra dice que Dios resiste a los orgullosos y a los soberbios, pero dice que atiende a los humildes, ¿verdad? Entonces, ¿de cuál somos? ¿Qué tipo de casa será la nuestra? ¿Una de orgullo, que se cree la última coca de aquí de Nezahualcóyotl, de Iztapalapa, de Los Reyes, de San Vicente, de Catepec? ¿O de las que dice, soy humilde y reconozco mis errores? Soy humilde y sé que estoy batallando con esta área. Soy humilde y reconozco que no tuviste la culpa, yo empecé todo. Soy humilde y reconozco que te he tratado mal. Soy humilde y reconozco que te he menospreciado, pero ahora quiero rectificar. ¿Qué tipo de casa es la que estamos construyendo? ¿Verdad? Fíjese que en esos 15 años que Dios le dio de más al rey Ezequías, él tuvo un hijo. ¿Alguien sabe el nombre de ese hijo? Manasés. Y Manasés, dice la Biblia, que fue el peor rey de Israel. Entonces, mire, en vez de que Ezequías aprovechara el tiempo para propagar la palabra de Dios, la santidad, consagración a Dios, él dejó que su hijo se perdiera y fuera el peor rey de los reyes de Israel. Ahora aquí el Señor nos pregunta, ¿estamos aprovechando el tiempo de vida que el Señor nos da para instruir, para corregir y para enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios? ¿O nuestra casa es como la casa del rey Ezequías, que damos luz a nuestros hijos para que vayan en contra de la voluntad y la ley de Dios? A ver, meditemos tantito. ¿Cuántos tenemos hijos que todavía no quieren venir a los pies del Señor? ¿Verdad que sí? Hay algunos todavía. Pero ¿qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Qué tipo de enseñanza estamos construyendo en ellos con nuestros ejemplos? Porque a veces pareciera ser que hay un celo, pero un celo equivocado. Por cuanto ellos no quieren venir, por cuanto les hablamos y nos hacen caras, nos dicen cosas que nos ofenden o que ofenden a Dios, y en vez de tener paciencia, nos molestamos también nosotros. O ya te dije, o te vas a ir al infierno, o te va a castigar el Señor, o por eso te vas así. Ya verás. ¿Qué estamos haciendo? Recuerde que como Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. De igual manera nuestra casa y nosotros tenemos que servir al Señor, pero a través de la instrucción, a través de la corrección, pero sobre todo a través del ejemplo. Porque hablar, todos hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos nos sabemos textos de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Todos aconsejamos, oye hermanito, oye hermanita, ¿por qué no lo haces así? Tenle paciencia. Es hijo de Dios, es hija de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no tratamos a los nuestros como tales? Aunque no me diga amén. ¿Verdad que sí? Primera de Reyes 1:6. En la versión Biblia de la palabra, mire cómo dice esta versión. Su padre David nunca le había regañado ni le pedía cuentas de lo que hacía, pues había nacido después de Absalón y era también muy atractivo, hablando de su hijo Adonías. Yo no sé hoy en día cuántos de nosotros como padres tenemos que estar luchando con el carácter y la instrucción de nuestros hijos, porque desde un principio pasó esto. Déjalo, está joven. Déjala, está aprendiendo. No le digas nada. Ya la vida le va a enseñar. Déjalo que así de pequeñito tome sus decisiones. Ella va a sufrir. Ella así va a aprender. Yo no sé a cuánto nos pasó eso. Y ahora que nosotros queremos meter corrección, ¿qué pasa? ¿Tú qué te metes? Si de chiquito yo esperaba y quería que me dijeras, ahora ya de grande, ¿ya para qué? O nomás pasa en mi casa. ¿Verdad que no? Entonces ahora nosotros tenemos la responsabilidad a través de la palabra de Dios de empezar a corregir eso. ¿Para qué? Para que nuestra casa no sea una casa donde todos pueden hacer lo que quieran. Más si hay más hermanos.
Porque si nosotros seguimos permitiendo que pase eso, como mi hermano sí lo deja, si a mí no. Cuando le digas algo o cuando él ya lo deje de hacer, entonces ven y dime, ¿para qué lo dejaste? ¿Por qué tengo que ahora yo, si él es el que empezó? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que así son? Entonces, no tiene que ser una casa de liberalismo donde todos pueden hacer lo que quieran. Nosotros como hijos, aunque tengamos la mayoría de edad, todavía les debemos un respeto y reverencia a nuestros padres, más si estamos en sus casas. No nos mandamos solos. Aunque así nos decían, ¿verdad? Cuando tengas tu casa te vas a mandar solo. Ya que tenemos la casa, ahora la esposa nos dice, no, 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 aquí no es la casa de tu mamá, aquí vas a hacer, no te mandas solos, aquí tenemos que llegarnos a un punto de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, no tiene que ser una casa donde cada quien hace lo que quiera. No tiene que ser una casa donde las emociones pueden dominar al esposo o a la esposa. Las emociones y las reacciones están a la orden del día. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no las podemos sujetar, ¿cuál es el remedio para eso? A ver, familia, vengan. Quiero que estén todos, porque todos vieron cómo le grité a su mamá. Aquí delante de todos le pido perdón a su madre, a mi esposa, porque no estuvo bien que yo les gritara. Es un mal ejemplo que les di, porque así yo quiero que no se griten unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo hacemos? ¿A cuántos nos gana el orgullo, la pena, o cuántos la vencemos y tenemos la humildad y el valor de decir, vénganse, delante de todos quiero pedirle perdón a su padre porque no les hice caso? Porque él me dio una orden y me dijo que no los dejara salir o que no les comprara esto, y me dejé influenciar porque los quiero, pero está mal. Aquí no podemos hacer lo que cada quien quiere o lo que las emociones nos avientan a hacer, porque hay un orden. Porque si nosotros nos metemos a ese orden, vamos a estar bien, vamos a vivir bien. El Señor además nos va a recompensar y nos va a bendecir. Por eso delante de todos, aquí yo reconozco y les pido perdón. Y estamos fomentando para que, ¿qué? Para que ya no sea una casa donde todos pueden reaccionar como quieran, puedan contestar como quieran y se puedan dirigir como quieran. Sino va a ser una casa donde hay orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que hizo Adonías para que él pudiera ser el rey o para que lo coronaran rey? Dice la palabra de Dios en ese capítulo que él tuvo que ir con Joab y con el sacerdote Abiatar para decirle, hey, vengan, ayúdenme, apóyenme. ¿Por qué? Porque lógicamente que si Adonías era rey, a él los iba a poner como capitán y como sumo sacerdote. Pero ¿por qué no se acercó con sus padres, que era David y su madre Jahit, si no mal recuerdo? ¿Por qué? Porque había una mala comprensión, no había una comprensión mutua, ¿y cuántas veces eso mismo pasa en nuestros hogares? Ay, no, yo me voy con mi papá porque mi papá sí me comprende, pues porque es permisivo, le da chance de todo, ya tiene 28 años y todavía pasa eso en casita. O nada más pasa en la mía, ¿verdad? Ay, no, yo me voy a ir con mi mamá porque mi mamá sí me quiere. Yo no sé por qué Dios me dio ese papá tan feo y gruñón, ¿verdad? Entonces, la casa de David fue una casa donde faltó la comprensión mutua. A ver, hijo, mira, ¿sabes qué? A ver, esposo, a ver, esposa, ven. Esto ya cruzó los límites. Tal vez cometiste el error, tanto tú por dejarla y yo por no decir nada. Pero ahora tenemos que buscar la solución, ahora tenemos que ponernos de acuerdo y los dos vamos a decir, de ahora en adelante se va a hacer esto. Porque si nada más va uno, el otro va a ir con la mamá o el papá. Pero si van los dos, ahora ¿para dónde se va el niño o la niña? Para ningún lado. Entonces nuestra casa tiene que ser una casa donde tenemos que platicar, tenemos que comenzar a ver qué tienes. A ver por qué te portas así. Te estamos poniendo estas órdenes o estos requisitos o estos reglamentos, o tienes que hacerlo de esta manera porque es la mejor manera tanto para tu mamá, para mí, para que vayas de una manera ordenada y correcta en la vida.
Porque a lo mejor ahorita te cuesta trabajo, a lo mejor ahorita sientes feo, a lo mejor ahorita vas a sentir que es un castigo, pero a la larga dice la Biblia que la disciplina da frutos. Y si tú nos haces caso, y si tú obedeces, aunque no estemos, aunque no te estemos viendo, tú vas a recibir esto en un futuro y te va a ir bien. Porque tarde o temprano tú vas a entrar en un trabajo, si todavía no lo tiene. Vas a entrar a la escuela donde te van a pedir más, va a ser la educación, los requisitos, los reglamentos, van a ser más rígidos. Y si tú ya te disciplinas, va a ser más fácil para ti, lo vas a hacer con gusto, lo vas a hacer con alegría y vas a tener buenas calificaciones, te van a premiar, vas a tener unas buenas calificaciones en las cuales hasta una beca te puede dar, te van a dar responsabilidades o privilegios más que a otros, pero sobre todo va a llegar el momento en que tú vas a tener tu familia, vas a tener tus hijos y ya no vas a batallar tanto como nosotros batallamos contigo, porque ya vas como disciplinado, ya hay una comunicación. Otro punto que hubo en la casa de David, la ausencia de una decisión compartida. Era de lo que hablaba hace rato. ¿Cuántas veces los padres, sabemos que los padres tenemos la gran responsabilidad de tomar decisiones para el hogar, pero para eso el Señor nos puso a una esposa? Esposa, ¿tú cómo ves? Quiero empezar este negocio. Me vinieron y me ofrecieron esta unidad para abrir un negocio, un trabajo, qué sé yo. Me ofrecieron trabajar estas horas extras. Esposa, ¿tú qué me dices? ¿Verdad? Al final el esposo las toma, pero escuchando la opinión de la esposa, porque la esposa puede ver, puede discernir cosas que el hombre no. Pero esto fue lo que pasó en la casa de David. Hubo ausencia de decisiones compartidas. ¿Por qué? Porque el hijo tomó una decisión y empezó a hacerla sin que sus padres lo supieran. Yo no sé qué decisiones estén a punto de tomar nuestros hijos sin consultarnos. No lo sé, pero estamos tal vez a punto o tenemos el tiempo de decir espera, espera. Pero si nosotros no preguntamos, si nosotros no dialogamos, si nosotros no somos comprensivos, ay mamá, es que si te digo luego vas a decir que estoy bien tonta, que estoy, con perdón de la palabra, que estoy mensa, que no sé decidir, que tengo en la cabeza. No me diga que no, ¿verdad? Debemos de saber escuchar para que ellos puedan abrir su corazón, puedan saber o que ellos empiecen a aprender que los vamos a escuchar, que no nos vamos a burlar, que no les vamos a decir otra vez estás mal, sino por el contrario, a ver hija, ven, mira, te quiero explicar esto. Yo sé que estás emocionada, emocionado, que tú quieres esto, porque desde chiquito a lo mejor eso entró en tu corazón, pero mira, quiero decirte algo. Quiero que me pongas atención porque puede pasar esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y empezar a orar. Señor, por favor, que las palabras que le digamos entren y que ella recapacite, porque esas decisiones que está tomando lo van a llevar o la van a llevar a la pérdida del trabajo, a la pérdida de la santidad, a la pérdida de la comunión contigo. La van a alejar de nosotros, Señor. Que en nuestra casa no haya ausencia de decisiones compartidas. ¿Cómo ves, papá? ¿Cómo ves, mamá? Quiero decidirme por esta carrera en la preparatoria, en el bachiller, en la universidad. ¿Es lo que te gusta, hija? Pero luego, no, una como la de tu abuelita, como la de tu tío, como la de tu primo, mira, es bien buena, gana mucho dinero. ¿Verdad que sí a veces cometemos esos errores? Pero no tiene que haber ausencia de una decisión compartida y mucho menos en nuestra casa no tiene que ser una casa de conveniencia. Por eso quiero a mi papá, porque él sí me entiende. Por eso no les digo nada, por eso voy con mi abuelita, porque ella sí me entiende. Pues sí va con la abuelita porque ya la abuelita pues ya, como los papás no le dijeron, ahora va ¿qué? A que la abuelita le dio una sobadita. Luego, hijita, a lo mejor no le dice sí, pero ya le está alimentando la ilusión y le da una sobadita. ¿Para qué? Para que ella esté calmada, pero no atacamos el problema.
En vez de que la abuelita diga, no, hija, ¿sabes qué? Te tienes que sujetar, o el abuelito, no, hija, te tienes que sujetar a tus padres, porque tus padres saben lo que están haciendo. Ellos son los que te tienen que dar la educación y tú tienes que respetarlos. ¿Qué más quisiera, hijito? ¿Qué más quisiera yo? Pero tú tienes que estar sujeto a tus padres, porque Dios te los puso a ellos para enseñarlos. Ahora mira, ellos no te están enseñando a algo malo. Ellos ya se abasan a la palabra de Dios para enseñarte. Y si tú obedeces, va a ser de gran bendición. No vas a fracasar, no vas a fallar si tú obedeces el consejo que tus padres te están dando conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver otra casa. Marcos 5, 38 al 40 dice, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero él echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Mire, la casa de Jairo. ¿Qué podemos ver aquí en la casa de Jairo? Que es una casa donde hay alboroto por todo, que se la pasan llorando por todo y se lamentan mucho, pero no hacen nada para rectificar. Cuando Jesús caminaba, Jesucristo se paró y le dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y unos qué dijeron? Pues unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que algunos de los profetas, ¿verdad que sí? Pero Jesús les dijo, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, ¿cuántas veces somos como esos que dicen? Porque Jesús dijo, ¿quién dicen, qué dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen Juan el Bautista. ¿Cuántas veces en nuestra casa somos como Juan el Bautista? Con la hacha. Vas a ver, si no eso es lo que te digo, Dios te va a castigar. Luego con el hacha va a juzgar y a criticar. Y vas a ver, Dios te va a castigar. Será mejor que te arrepientas, porque te vas a ir ya sabes a dónde, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra casa o en nuestra casa nos portamos como Juan el Bautista? ¿O cuántas veces nos portamos como Elías? Elías el profeta de fuego porque hizo descender fuego, ¿verdad? Aquí, cuando está la alabanza, cantamos, danzamos, aplaudimos, pero cuando los hijos hacen algo, ese fuego se apaga y en vez de danzar y de cantar, empezamos a hablar lenguas extrañas con ellos. O muchas veces como los profetas, como alguno de los profetas, voy a ir a la iglesia y si Dios me habla, voy a cambiar mi manera de pensar y de tratar a mi hijo. Pero es que no, como que no, porque es que él necesita mano dura, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo estaba aquí la casa de Jairo. Casa de burlas, casa de alboroto y casa que lloran. Ah, me faltó otra. Porque decían, es que eres como, dicen que eres el profeta Jeremías. ¿Por qué como el profeta Jeremías? Porque venimos a la congregación y lloramos. Ay, Señor, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mi esposa, a mi esposo. Y muchas veces ya ni me aguanto, haz algo. O Señor, ya no aguanto este carácter que ni el mismo diablo me aguanta, ya no aguanto cómo trato a mi esposo, a mis hijos. Llora y llora y llora y se levanta, pero nada pasa. Porque se la pasan como en la casa de Jairo solamente, se lamentan y lloran mucho, pero no hay cambio. Entonces es una casa de alboroto, de todo se espantan, de todo pelean, de todo gritan. Y no se les puede decir nada porque si no les hacen caso, empiezan a llorar. Nadie me hace caso aquí, nadie me quiere, nadie me valora. El Señor sabe quién eres. El Señor sabe que es un hijo de Dios, una hija de Dios. No debemos de lamentarlos y mucho menos debemos de burlarnos cuando alguien venga y nos quiera aconsejar, cuando alguien quiera y nos quiere echar la mano.
No debemos de aceptar tampoco burlas cuando nosotros apliquemos la palabra de Dios en los consejos para nuestros pequeños, en el consejo para la esposa, en el consejo para el esposo. Porque esto era lo que pasaba en la casa de Jairo. Casa de alboroto, casa de lloro, se lamentaban por todo y se burlaban. ¿Cuántas veces el esposo le dice a la esposa, ahora sí, mi amor, ahora sí, te voy a sacar a pasear? Ten fe, ya estoy juntando, ya voy a terminar de pagar lo que debo y ya te voy a sacar. Y luego la esposa como dice, ni es cierto, si ya llevo 5 años esperándote y no pasa nada. Porque así me pasaba a mí, pero gracias a Dios vencí, ¿verdad? Porque mi esposa me tuvo fe, ¿verdad? O la esposa quiere contarle cosas al esposo y luego, primero pasa el arrebatamiento antes de que suceda eso. Mira, cree en mí, ya voy a cambiar, ya voy a tener una manera diferente de hacerte la comidita. No voy a tener que esperar al milenio para comer pan del cielo. Puras burlas, hermano. No tenemos fe. Ahora sí, mi amor, ya. Esos zapatitos que tanto te han gustado, te los voy a comprar. No, ya no los quiero porque ha pasado tanto tiempo que te los pedí que ahora ya no los quiero. ¿Verdad? Entonces, hermanos, para terminar, ¿qué tipo de casa es la que estamos edificando hoy en día? Porque Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Josué vio todas las maravillas, vio la bondad, vio la mano poderosa sobre su vida, sobre su pueblo, sobre su familia, y él llegó a la conclusión de decir, no me queda otra. Por todas las bondades que Dios ha hecho en mi vida, hemos decidido mi familia y yo que vamos a servir al Señor. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, del 1 al 11, habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos juzga, cómo nos ha librado de la muerte, cómo nos libró de la ley a través de la fe, cómo nos ha derramado de la gracia, cómo nos ha dado dones, cómo nos ha justificado delante de Dios, cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si usted lee Romanos del 1 al 11, puras misericordias. El Señor nos da, nos justificó, nos ayuda, nos justifica, nos ayuda en nuestras debilidades, pero en el capítulo 12 empieza a decir, así que por todo lo que el Señor nos ha dado, por todas las misericordias, ahora yo les ruego que nos presentemos como sacrificio vivo delante del Señor. Y es lo mismo que ahora el Señor nos dice, mira, yo he sido bueno contigo. Te he dado tu casa, tu familia, tus hijos, te he dado mi conocimiento, te he ayudado para que edifiques en el conocimiento de mi palabra para bendecirte, para enaltecerte, porque Él dijo, si tú escuchares atentamente la voz de tu Dios y obedecieres sus mandamientos, sus dichos, sus preceptos, yo te engrandeceré entre las naciones y serás una nación grande y poderosa que te envidiarán. El Señor nos ha dado eso. Entonces ahora lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que nosotros le sirvamos. Que le sirvamos en la casita con un buen testimonio, con una buena actitud. Que le sirvamos en el trabajo con una buena sujeción, con una buena obediencia, con una buena responsabilidad, con una buena puntualidad. Pero también que le sirvamos aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer cosas para Dios en el hogar, en la casita, aquí en la congregación? El Señor espera que las retomemos. Mire, ahora que fuimos aquí a San Luis, cuando estábamos allá, cuando vemos la necesidad, cuando vemos el viaje, cuando vemos la alegría de los niños, cuando vemos cómo las personas que vienen enfermas son sanadas, nace y se aviva un fuego aquí en el corazón. Y ese fuego es el que nos hace decir, yo voy para la próxima. Me voy a esforzar, voy a empezar a esforzarme para juntar para mi pasaje y también para lo que necesito pedir, porque sé que vale la pena. No solo es para honrar y bendecir a Dios, sino también es para bendecir a aquellas personitas que lo necesitan. ¿Verdad? Y eso es algo de lo mucho que espera el Señor, que nosotros sirvamos en su casa. Así es que el reto de hoy
es que usted y yo analicemos. A ver, vamos a tomar un momentito antes de que el pastor pase a orar por nosotros. Pase, pastor. Vamos a tomarnos un momentito y ahí usted solito piense en qué ha dejado de servir como varón, como cabeza de hogar en su casa. Ha dejado de ser tolerante, ha dejado de ser misericordioso, compasivo, más con aquellos hijos que son rebeldes, como madre. Ha dejado de luchar por sus hijos en las noches y ha dejado de orar por ellos, ha dejado de suplicar por ellos. Como hijos, ya no nos queremos sujetar a las ordenanzas de nuestros padres porque estamos grandes. Hemos dejado de cooperar aquí en la casa de Dios. Y hoy el Señor quiere recibir eso de usted. El Señor quiere renovarnos, pero tenemos que decirle: estoy mal en esto, Señor. Gracias. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos estado predicando en las últimas semanas. Hace 8 días hablamos del arca. El arca es una figura del Evangelio. Y justo es eso: cómo estás edificando tu vida, cómo estás edificando tu casa. Noé, al seguir las instrucciones claras y precisas de Dios, garantizó que el arca no se hundiera. Y no solo que no se hundiera, sino que aguantara. Vimos que por lo menos durante un año, un poco más, el arca estuvo flotando y aguantó el peso perfectamente de todos los animalitos y las 8 personas que ahí estaban. Pero la clave está, hermano, en la forma en que estamos edificando nuestra casa. Y ahora tú y yo sabemos que la casa de Dios, repita conmigo, la casa de Dios es cada uno de nosotros. Porque dice Pablo que ahora tu cuerpo y el mío es morada del Espíritu Santo. Ahora esta es la casa de Dios. Y honestamente, quiero que reflexionemos por un momento. Si este cuerpo, esta casa, no la cuidamos, si está aquí, empecemos a cuidarla. Empieza a edificar tu casa con sabiduría. Pon a Cristo, como yo le decía a los jóvenes, hablamos de algunas prioridades. Ellos tienen que aprender a poner a Dios siempre en primer lugar. Segundo, para ellos, les hablaba hoy, su identidad, que no olviden quiénes son, porque a veces como jóvenes es muy fácil que se sientan influenciados por otros y pueden perder su identidad. Tercer punto, la identidad te ayuda a tener un llamado. El llamado, el propósito que Dios tiene contigo. Entonces, no sé si me ayuden, por favor, hijos, si se pueda poner en la Biblia, que me ayuden, por favor. Y con esto vamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: también vosotros, repita conmigo, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, amados, vemos que aquí el apóstol Pedro describe a los creyentes, repita conmigo, como partes activas, no pasivas, activas. Y hoy se necesita. Somos piedras vivas y cada uno, hermano, empezamos a ser edificados, y más como sabemos en casa, padres, hijos, que empecemos a ser edificados. La iglesia, por supuesto, si aquí llegamos, si llegan familias completas, familias fuertes, sólidas, la iglesia va a ser fuerte.
Y yo se los he dicho aquí una y otra vez. Tenemos que llegar a la iglesia con el fuego encendido de Dios aquí. Tal vez tú puedes decir, pastor, yo soy el único que creo por el momento. Tú sigue adelante. No forces a nadie. Sigue adelante tú. Esfuérzate hoy tú. Y el día de mañana los que vienen detrás de ti te seguirán. No es porque yo solo te lo diga. Porque Dios ha hecho una gran promesa para nosotros. Entonces somos partes activas y unidas de un templo espiritual. Repita conmigo, porque Jesús es esa piedra viva que fue desechada, dice la Escritura, pero es la piedra angular que lo sostiene todo. Yo no sé cómo está tu casa hoy. Primero esta casa y tu casa física. Pero creo que hoy es tiempo donde tú y yo podemos hoy empezarle a pedir a Dios que edifique esta casa. Hace algún tiempo se acordará que yo le compartí de la plomada de Dios. Dios va a pasar el plomo. Y le puedo preguntar a Felipe y a Isaías qué es el plomo. Cuando levantan un muro, tienen que pasarlo por plomo para ver que esté qué. Dios va a pasar la plomada en nosotros. Y yo le decía en ese momento, tal vez hemos edificado y tal vez cuando Dios pone la plomada, tal vez nuestros muros están todos chuecos, pero si es necesario que los derribe para que Dios ahora Él empiece a edificar mi vida, yo lo haría. Yo tiraría todo eso que hoy no sirve y le pediría a Dios que me ayude para que ahora yo pueda edificar mi casa, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. ¿Cuántos decimos amén? Y no seamos, como hoy se hablaba, una casa, hermano, donde todo se nos va en burla. De todo queremos llorar. Diga que tiene a un lado, y con mucho respeto, porque aquí hay una hermanita que se llama así. Dígale a que tenga a un lado, ya deja de ser como María Magdalena, ¿verdad? Y lo digo con respeto para quien se llama así, pero hay una característica por la cual se le dice, ¿verdad? Dejemos de lamentarnos por lo que ya pasó, por lo que ya no hiciste. Ocúpate de lo que hoy puedes hacer. Ahorita todavía es tiempo de buscar a Dios. No seamos permisivos en todo en casa, porque a veces permitimos todo en casa. Mire, yo he escuchado a otro hermano que decía, quien guste puede decir al pastor, va, y con mucho gusto ungimos su casa, no tenemos problema. Pero yo le quiero preguntar, ¿de qué sirva que vayamos, unjamos, si usted permite que sus hijos vean pornografía, escuchen música del mundo, vean películas de terror? ¿Sabe de qué va a servir el que uno haya ungido la casa? De nada, hermano. Yo le decía a unos hermanos allá en San Luis, tomando como ejemplo la primer casa, ¿no? La duda pareciera menor, y de eso les voy a predicar en 8 días. La duda pareciera menor, pero abre una puerta, hermano, tan grande y tan peligrosa, que eso permitió y provocó que Adán y Eva fueran expulsados del Edén.
porque uno conoce la historia, el fruto. El problema no fue el fruto. El problema fue que la duda invadió el corazón de Eva y la llevó a comer del fruto. Pero el problema fue la duda. Cualquier duda que tú tengas, pregúntale a Dios. Pero también aquí estamos como pastores y estamos para servirte y estamos para ayudarte. Y si hay alguna duda que yo tampoco la pueda contestar en ese momento, obviamente la buscaré para darte una respuesta, no satisfactoria, no es lo que tú quieras escuchar, sino lo que la Biblia dice. Porque a veces lo que dice la Biblia muchas veces no nos gusta, no nos agrada. A eso me refería a lo que les decía en mi intervención, que todos queremos edificar un evangelio a nuestra conveniencia, una casa a nuestra conveniencia, y no funciona así. Funciona cuando tú y yo permitimos que el evangelio, que la palabra empiece a transformar mi vida, y entonces estarás edificando una casa sólida, fuerte, como dice la escritura, ¿verdad? Había dos hombres que edificaron una casa. Uno la edificó sobre la roca que es Jesús, pero el otro sobre la arena. Y cuando vino una tormenta impetuosa, aquel que había edificado su casa en la arena fue destruida y devastada. Pero los que por fe levante su mano derecha, pero los que hemos edificado, vamos, los que hemos edificado nuestra casa sobre la roca viva, permanecerá. Que así sea en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Pasen por favor, si vamos a ministrar, póngase sobre sus pies. Y mire, hermano, el hermano Isaías decía algo muy importante también.